Hola a todos, bienvenidos a este video del capítulo 1, parte 2, señales analógicas y digitales. A las señales eléctricas continuas en el tiempo y amplitud nosotros ya las conocemos y las denominamos señales análogas o analógicas, ¿ya? Y se les llama así porque son una analogía de una magnitud física real, o sea, una señal que cambia en el tiempo, en su voltaje o en su corriente, va a cambiar en la misma proporción que lo haría, por ejemplo, una magnitud física como temperatura, como la velocidad del viento o como la altura de las olas, por ejemplo, ¿ya? Captadas a través de un transductor, ¿ya? Entonces, las primeras aplicaciones de la electrónica eran precisamente, bueno, y siguen siendo hasta el día de hoy, traducir magnitudes del mundo real a señales eléctricas. Por lo tanto, estas señales que varían continuamente, estas señales eléctricas que varían continuamente, se les denomina señales analógicas. Entonces, el proceso de traducir señales analógicas en digitales, ya que vamos a ver un poquito más adelante lo que es el digital, se denomina conversión análogo-digital y es realizada por dispositivos llamados conversores análogo-digital o ADCs. Entonces, también existe el proceso inverso de convertir señales digitales a analógicas, ya realizadas por el conversor digital análogo o DAC. Entonces, alternativamente, una señal se puede, en vez de representar como una señal analógica que varía su magnitud de forma continua en el tiempo, se puede representar de forma digital, ¿ya? Esto es como una secuencia de números. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia X que dice que muestra los números o que contiene los números 1, 5, 7, 3, 4, 7, 10, 15, ¿ya? Y así. Y esa secuencia también podría representar las magnitudes de la señal analógica, ¿ya? Entonces, en este caso, cada número representa, bueno, como bien dije, la magnitud de la señal en un instante dado, por ejemplo, cada un segundo. O sea, si nosotros determinamos que se toman muestras de una señal analógica cada un segundo y las guardo en una secuencia, entonces esta sería la secuencia que representa esa señal analógica. Bueno, y hablando de eso, ese proceso precisamente de tomar las muestras se llama muestreo, ¿ya? Entonces, una parte del proceso de conversión análogo-digital consiste en muestrear. Esto es, medir la magnitud de la señal analógica a intervalos iguales. Por ejemplo, t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3 y así, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, una figura que muestra una señal, ¿ya? Analógica, por lo tanto su variación de voltaje en el tiempo en este caso es continuo, y a ese voltaje se mide cada instante determinado, T sub 0, T sub 1, 2, 3 y así, ¿ya? Así que aquí se ve como en qué instante se toma el valor de voltaje. Entonces, si nosotros tomamos estas muestras que medimos de la señal continua o la señal analógica, luego podemos reconstruir la señal en base a la secuencia de muestras, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una señal que está reconstruida en base a esa secuencia, ¿ya? Aquí entonces podemos ver que obteniendo la información de la secuencia, nosotros solamente podemos estimar cuál era el valor de la señal en ese instante determinado, T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, ¿ya? Pero no podemos decir cómo era la señal entre medio, ¿ya? O sea, solamente la señal, en este caso que estamos reconstruyendo en base a las muestras, podemos definir su amplitud en ese instante determinado y no entre medio de los instantes o de las muestras, ¿ya? Entre medio de los instantes o de las muestras no está definida la señal. Entonces la señal se convirtió a una señal de tiempo discreto, ¿ya? O sea, ahora está esta señal discretizada en el tiempo debido a que ahora ya no es continuo el tiempo, sino que solamente en intervalos. Entonces, por otro lado, otra parte del proceso de conversión análogo-digital consiste en cuantizar, ¿ya? Ya vimos entonces la discretización o el muestreo, ¿ya? Que es tomar señales en distintos instantes. Y ahora viene la segunda parte del proceso de conversión análogo-digital, que sería la cuantización. Entonces, la cuantización es representar la magnitud de cada una de las muestras de la señal. O sea, recordemos que teníamos una señal continua, medimos en distintos instantes su amplitud, pero ahora esa amplitud se representa con
un número finito de dígitos, ¿ya? O sea, imagínense, si ustedes tienen un continuo, ¿ya? Sea en este caso voltaje, corriente o la magnitud que ustedes quieran, ustedes siempre van a poder, por la definición de un continuo, de una señal continua, van a poder encontrar un valor intermedio entre dos puntos cualquiera, ¿ya? Pero eso significa que ustedes necesitarían, o sea, mejor dicho, que habrían infinitos números entre dos puntos cualquiera, ¿ya? Si hay infinitos números entre dos puntos cualquiera, eso significa que para representar cualquier número en el rango van a necesitar un número infinito de dígitos, ¿ya? Así que nosotros queremos representarlo, ¿ya? Para poder distinguir ese número con el vecino próximo adyacente, ¿ya? Entonces, eso a nivel de implementación, sobre todo en electrónica, no es factible, ya no se puede hacer. Entonces, nosotros necesitamos redondear o darle un número finito de dígitos a las distintas magnitudes que nosotros queramos almacenar, por ejemplo, para almacenarlos en memoria, ¿ya? Entonces, en resumen, nosotros el proceso de cuantización, que es parte del proceso de conversión análogo-digital, significa tomar las amplitudes que almacenamos y representar esas amplitudes con un número finito de dígitos, ¿ya? Para así poder almacenar las muestras en una cantidad de memoria también finita, ¿ya? Necesitaríamos memoria infinita. Ahora entonces la señal tampoco será continua en la amplitud, sino que cuantizada. O sea, ya no es continua ni en el tiempo, ni tampoco es continua en su amplitud, ¿ya? Así que entonces a una señal que está muestreada, ¿ya? Como vimos en la diapositiva anterior, y o cuantizada, como vemos en esta diapositiva, ¿ya? O sea, está discretizada tanto en el tiempo como en la amplitud, entonces también se llama una señal discretizada, o sea que es de alguna forma discreta, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos la señal análoga en rojo, ya que representa simplemente una sinusoidal, y ahora tenemos en azul una representación cuantizada de la señal en rojo, ¿ya? Y podemos ver en este caso que la cuantización, o sea, los peldaños o la cantidad de números, de dígitos que estamos utilizando para representar es bastante limitado. En este caso, vamos a ir a la próxima diapositiva con eso, con el tema de los bits. Estamos utilizando 3 bits solamente para representar los distintos niveles de la señal, ¿ya? Por lo tanto, vemos que se ven estos peldaños, esa señal cuantizada, estos peldaños que son bastante distintos a la señal original, ¿ya? Y ahí entonces vemos que además está discretizada en el tiempo porque se ven que entre un punto y el otro la señal en este caso se representa como una señal constante, fija. Pero en la realidad, ya dijimos, la señal no está definida, la señal discretizada no está definida entre los dos puntos donde se tomaron las muestras, sino que más bien se debería representar con ese gráfico que vimos en la diapositiva anterior, con los palitos, con los tronquitos o el stem, donde solamente indica que el valor es válido en ese punto y no se puede extrapolar como lo está haciendo este gráfico, ¿ya? Ahora sí los sistemas binarios. Entonces, por motivos de simplicidad circuital, se almacenan valores discretos de magnitud en forma de valores binarios, ¿ya? Por ejemplo, eléctricamente es más fácil almacenar y luego distinguir dos niveles discretos de voltaje en vez de tres o más. O sea, imagínense, no sé, el sistema más básico de memoria es un capacitor, ¿ya? Un capacitor que se carga con distintos voltajes. Entonces, es fácil almacenar dos valores de voltaje que estén bien separados entre sí, por ejemplo, 0 y 5 volts, y después leer esos voltajes, por ejemplo, en el capacitor, y también distinguirlos. Si es un 0, significa que son 0 volts, y si es un 5, son 5 volts. O sea, si es un 1 lógico, son 5 volts. Y, por ejemplo, si debido a que un capacitor no es totalmente ideal, va a tener pérdidas, no van a mantenerse los 5 volts, quizás va a haber una deriva en el voltaje. Quizás en algún momento hayan 4,5 volts, pero no importa, porque los 4,5 se asemejan bastante a 5, por lo tanto el sistema electrónico va a poder distinguir que eso es un 1 lógico sin mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, en vez de utilizar dos valores binarios, sino que utilizamos más, 3 o 4, qué sé yo? Entonces el sistema electrónico va a tener más dificultades para distinguir los distintos estados, niveles lógicos, ¿ya? Así que, por eso, o sea, se utiliza hoy en día los sistemas binarios, digitales binarios, básicamente porque electrónicamente o circuitalmente es más sencillo implementar.
Para la transmisión es lo mismo, o sea, cuando uno transmite en sistemas binarios, en sistemas digitales, es más fácil transmitir sin ambigüedad a que se hubiesen más estados. ¿Ya? Entonces, un valor discreto se representa matemáticamente con n números binarios, o bits, como ustedes ya bien saben, con la siguiente fórmula. Entonces tenemos que el número que estamos representando, tenemos estos coeficientes, b sub 0, b sub 1, b sub 2, hasta b sub n menos 1, ¿ya? Y tenemos estos valores que son potencia de 2, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, que sé yo, que en el fondo es la base del número binario, en este caso es 2, ¿ya? Entonces, donde b sub 0 hasta bn menos 1 corresponden a los n bits que representan el número, en este caso a la magnitud de la señal. B sub 0 corresponde al bit menos significativo, al LSB, ¿ya? O sea, ustedes cada vez que vean LSB tienen que acordarse el bit menos significativo. Y el bn-1, que podría ser, no sé, 7 por ejemplo, al bit más significativo, ¿ya? Entonces, mientras mayor el número de bits, menor el error de cuantización, ¿ya? Esto es la diferencia entre la señal analógica y la representación digital. O sea, como vimos en la diapositiva anterior, había harta diferencia entre la señal continua analógica original y la versión discretizada o cuantizada, ¿ya? Básicamente porque teníamos solamente 3 bits para representar todos los niveles de la señal. Entonces, con 3 bits tenemos 2 elevado a 3, ¿ya? En este caso nos da 8 posiciones. Y eso es, en términos de resolución, es poco, ¿ya? Entonces, si nosotros aumentamos el número de bits, por ejemplo, a 16, a 32, esos pequeños escalones van a ser cada vez más pequeños y el error entre la señal original y la señal cuantizada va a ser mucho menor. Respecto a los conversores análogo digital, entonces algunos elementos de los ADC son, bueno, vamos a poner aquí el diagrama del conversor AD, el que aparece en el libro. Su entrada analógica, que puede ser diferencial entre dos terminales, como vemos aquí en el ejemplo, tiene dos terminales para ingresar una señal, o desbalanceada, ¿ya? Donde tiene solamente un terminal. Y el voltaje que entra por ese terminal se compara con respecto a una referencia que es fija, por ejemplo, tierra, ¿ya? O sea, en otras palabras, la entrada desbalanceada vendría siendo igual que la balanceada, solo que el terminal, en este caso negativo, estaría fijo a tierra de forma interna, así que no podríamos elegir otra referencia, por ejemplo, ¿ya? También tenemos las salidas del conversor análogo digital, ¿ya? Que pueden ser señales o líneas en paralelo, como se ve aquí en el ejemplo, B0, B1, Bn menos 1, que representan, bueno, los bits que representan la señal analógica, ¿no es cierto? Y el hecho de que esté en paralelo significa que todos los bits que representan a la muestra están disponibles simultáneamente, ¿ya? O sea, yo en un instante que me entrega el resultado del conversor AD, yo en ese mismo instante tengo toda la disponibilidad del dato o del valor que representa esa entrada, ¿ya? Así que eso naturalmente acelera la conversión, ¿ya? Porque están todos los bits disponibles instantáneamente. La otra alternativa es que el conversor análogo digital tenga una salida serial, ¿ya? Y en ese caso, como dice el nombre, los bits salen uno después del otro, o sea, es una secuencia de bits que sale que va a representar al valor de la conversión análogo digital. Por lo tanto, va a haber una demora hasta que estén todos los bits disponibles, ¿ya? Para poder leer cuál es el valor de la conversión, ¿ya? Hoy en día, como los protocolos de comunicación entre dispositivos de este tipo, periféricos, así como conversores análogo digital, microcontroladores, etc., estos protocolos son rápidos, ¿ya? Entonces en general se utiliza serial porque se ahorran líneas y la velocidad es suficiente y en general ya no hay problemas en ese sentido, ¿ya? Así que casi todos los conversores análogo digital externos que existen van a tener salida serial. Por lo tanto, el ADC convierte una señal analógica definida dentro de un rango de voltaje, que son el rango que definen las referencias internas del conversor análogo digital. Por ejemplo, podría utilizar una referencia de 5 volt como el valor máximo de voltaje de entrada y 0 volt como el valor mínimo de voltaje de entrada. Podrían ser menos 5, más 5, menos 5, no sé. Entonces, va a tomar esas señales en ese rango de voltaje que tiene definido el conversor análogo digital y lo convierte a un valor binario proporcional, ¿ya? En este caso, si tenemos un conversor AD de 8 bits, entonces el mínimo valor de voltaje le va a asignar el valor, por ejemplo, 0,000,0000.
y al máximo le va a asignar el valor 1111, 1111. ¿Ya? Depende también si es que utiliza algún formato especial como complemento 2, bueno, quizás ahí utiliza valores negativos, qué sé yo. Pero eso ya son detalles. Así que en general, los rangos de voltaje mínimo y máximo le asignan los rangos de valores binarios mínimos y máximos. Finalmente, comparando los circuitos digitales y analógicos, esto fue un resumen así muy breve. Muchas veces se generan guerras santas respecto a que es mejor aprender técnicas de diseño circuital digital y no analógico, o analógico y no digital. En realidad esa discusión no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque las dos tecnologías se complementan, ya uno no podría pensar uno sin el otro, y aquí un poco la discusión. Entonces, las ventajas de los circuitos digitales versus los analógicos, si uno quiere ponerse estricto, eh, es que la implementación más sencilla de los circuitos analógicos, es que los digitales son más sencillos que los analógicos, ya que utilizan dos valores discretos de voltaje, ¿ya? O sea, el hecho de que sean solamente dos valores de voltaje significa que la construcción de los componentes de los bloques de los circuitos electrónicos, ¿ya? Digitales, son más sencillos también, ¿ya? Solamente tienen que trabajar en dos niveles, por lo tanto, son dos, por así decir, dos estados solamente en que van a trabajar esa electrónica. Entonces, son la cantidad de distintos bloques básicos que se necesitan para generar circuitos digitales también es más reducida, ¿ya? Entonces, las pocas clases de bloques que se pueden aplicar, se pueden replicar millones de veces dentro de un circuito integrado, ¿ya? O sea, en el fondo, el hecho de que sean poquitas tipos de bloques, pero que sean pequeñitos y muy eficientes, entonces se pueden replicar un montón de veces. Un ejemplo de eso es, si piensan, las compuertas lógicas, ¿ya? La cantidad de compuertas lógicas que hay no son muchas, o sea, son las compuertas AND, OR, qué sé yo, XOR. Y esas compuertas lógicas en realidad son como las unidades básicas, se pueden construir con un par de transistores, una de las compuertas, pero con eso ustedes pueden hacer una capa de abstracción que después defina comportamientos, sistemas digitales más complejos y después de estos más complejos aún, y así, ¿ya? Entonces, esos bloquecitos en el fondo se pueden copiar y replicar un montón de veces para hacer un circuito mucho más complejo. Eso es una ventaja. Entonces, la otra ventaja es que las señales que transportan los circuitos digitales no sufren distorsión debido al envejecimiento o las tolerancias de los componentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un circuito digital, ya que tiene esos dos niveles, 0 y 1, o 0 y 5 volts, es posible que con el tiempo los componentes se vayan envejeciendo, las resistencias, los condensadores, cosas así. Pero no por eso el sistema no debería dejar de reconocer los dos niveles, 0 y 1, ¿ya? O sea, va a seguir funcionando como un sistema electrónico digital, eh, sin distorsionar la señal que está procesando. Por ejemplo, imagínense un computador, pueden tener un laptop en su casa así de ya 10, 20 años, y no porque los componentes estén más envejecidos, el computador va a dejar de procesar como procesaba antes, ¿ya? Va a seguir siendo lo mismo. No es así con la electrónica analógica, ¿ya? La electrónica analógica tiene ese problema. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una etapa, un filtro analógico sencillo, RC, una R y un C, y ustedes calculan la constante de tiempo para ese filtro. Entonces, probablemente el valor de resistencia le da X, el condensador le da Y, y después que del tiempo pasan los años, 10 años, qué sé yo, y ese condensador quizás ahora tiene la mitad de su valor, ¿ya? O quizás ya se envejeció totalmente y ya ni siquiera tiene capacitancia alguna. Por lo tanto, ese filtro va a tener una constante de tiempo totalmente cambiada a como se diseñó originalmente. Así que en ese caso los circuitos analógicos están sujetos al envejecimiento de los componentes. Pasa en la radio y pasa en todos los sistemas analógicos. Pero los sistemas analógicos, los circuitos analógicos tienen ventajas sobre los digitales, ¿ya? No muchas, pero tienen algunas. Por ejemplo, primero que todo, las señales del mundo físico son continuas y siempre requerirán un circuito de adaptación analógico. O sea, como dijimos, las señales analógicas vienen su nombre de que originalmente representaban magnitudes físicas del mundo real. Así que los transductores y los sensores, por definición, casi van a entregar señales analógicas. Y luego necesitaríamos circuitos que adapten esas señales analógicas, ya sea amplificarlas o sumarlas o convertirlas a una magnitud digital, ¿ya? Así que siempre vamos a necesitar circuitos analógicos por ese solo motivo, ¿ya?
Y esto también incluye a los sistemas de telecomunicaciones, o sea, las antenas y la modulación y todo eso son sistemas analógicos. Y luego tenemos a los circuitos más sencillos para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, bueno, lo que menciona el filtro RC es un buen ejemplo también, porque si nosotros necesitamos, por ejemplo, eliminar ruido de alta frecuencia, ya el ruido de las radios emisoras o de los celulares en un circuito analógico pequeño, lo más sencillo es poner un filtro RC o poner un condensador derechamente, ya en alguna línea del circuito. Y con eso cumple cabalmente la tarea. Mientras que si yo quisiera hacer un filtro más abajo digital, entonces lo primero que necesito es buscar un conversor analógico digital o un microcontrolador. Después tengo que programar ese microcontrolador. Después tengo que muestrear a una tasa suficientemente alta para que la señal ingrese, no se distorsione por el límite de Nyquist y todo eso. ¿ya? Entonces, una serie de complejidades solamente para aplicar un filtro RC, o sea, un filtro de primer orden que lo podría hacer una resistencia y un condensador en la contraparte analógica. Así que hay cosas donde un sencillo resistor y capacitor cumplen la tarea. Y lo otro es que, bueno, no están limitadas en la frecuencia, ¿ya? O por límite de Nyquist o nada, porque como no hay muestreo, no hay cuantización, no hay, bien digo, discretización, entonces ustedes pueden en el fondo filtrar la señal que ustedes quieran. Mientras que en el mundo digital, ustedes si quieren, por ejemplo, hacer un filtro digital que, que no sé, elimine ciertas frecuencias altas, entonces lo primero que tienen que hacer es preocuparse de ponerle un filtro anti-alias para que no haya problemas de aliasing, muestrear suficientemente alto, una serie de requerimientos para después poder filtrar también. O sea, en otras palabras, las señales analógicas no se preocupan para nada de, de, de cuál es el orden de magnitud de la frecuencia. Si las frecuencias son en kilos, en megas o lo que sea, da lo mismo en realidad, porque como no hay nada muestreando, es simplemente un condensador y una resistencia o un conjunto de condensadores o bobinas o lo que sea que vayan a hacer el trabajo de filtro, simplemente van a operar porque operan de forma continua. ¿ya? Así que eso, en general se complementan. O sea, si ustedes van a hacer un sistema electrónico que va a tratar señales del mundo real, bueno, en la primera etapa, lo que se llama el front-end, va a necesariamente ser analógico. Y luego que adapten las señales y las acondicionen, luego se pasa al dominio digital. Y el dominio digital, bueno, ahí se pueden hacer operaciones muchísimo más precisas, se pueden hacer operaciones con mayor eficiencia, con mayor flexibilidad. Por ejemplo, ustedes aplican un filtro digital, lo programan en un microcontrolador, filtran las señales como ustedes quieren y al día siguiente se arrepienten y quieren cambiar el diseño, van y lo cambian en código nomás, ¿ya? Mientras que si ustedes hubiesen implementado ese mismo filtro de forma analógica, en realidad cambiar las propiedades del filtro significa cambiar los componentes. Hay, bueno, otra desventaja de los circuitos analógicos. Pero la combinación de las dos cosas, los circuitos analógicos y los circuitos digitales, es básicamente lo que se aplica siempre. Así que hay que saber las dos cosas, hay que saber tanto el conceptos analógicos como digitales. Y esta asignatura, bueno, es sobre conceptos circuitos analógicos. Es muy introductorio de todas maneras, pero por lo menos son los fundamentos para que ustedes entiendan, puedan leer una hoja de datos de algún componente electrónico analógico. Entonces, finalmente las referencias, bueno, tenemos el Cedar Smith, como siempre, y la señal de la imagen cuantizada está en Wikipedia, así que ahí lo uso. Eso, bueno, nos estamos viendo. Adiós.